Enseñarles un reel que me mandaron y que lo escuchen y que piensen en qué podría ser incorrecto aquí, ¿ok? Vamos a hablar de cómo se interpretan correctamente las parábolas de Jesús y es muy asociado a lo que hemos venido hablando en estos días con respecto a la interpretación bíblica y cómo caemos en errores fácilmente por no educarnos en cómo hacer hermenéutica bíblica, ¿ok? Yo les he recomendado, ¿verdad?, la Biblia en su contexto de Craig Keener. Les voy a dejar en el detalle de este video, en la descripción, el enlace donde lo pueden ir a descargar gratuitamente porque es un libro que está libre de distribución, es decir, si lo descargas y lo utilizas, no estás robándotelo, básicamente, ¿verdad? Sino que es libre de distribución. Y también hay otro que puedes comprar y te voy a dejar el enlace en Amazon que se llama La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cómo se interpretan las parábolas y quiero que escuchen este video y noten lo que dice, ¿ok? Vamos a ver. Va de nuevo, perdón, es que hay que quitar el mute. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que la fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza? Aquí te explico lo que realmente quiso decir. En Mateo 17:20, Jesús está reprendiendo a los discípulos porque no tuvieron fe suficiente para expulsar a un demonio de un niño. Después de eso, Jesús utiliza el ejemplo del grano de mostaza y escucha lo que realmente dice. De cierto os digo que, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Observa que Jesús no habló del tamaño, sino de ser como un grano de mostaza. El objetivo de Jesús no era hablar sobre el tamaño, sino sobre la calidad de la fe. Entonces, ¿cuál es la relación de nuestra fe con un grano de mostaza? Primero, el grano de mostaza es la semilla más resistente que existe. Incluso si es pisoteada o quemada, no se quiebra. Esto nos enseña que nuestra fe debe ser resistente. Segundo, el grano de mostaza, cuando se siembra, crece muy rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Necesitamos tener una fe que crezca rápido y que sea fuerte e inquebrantable. Y por último, pero no menos importante, el grano de mostaza es la única semilla en el mundo que no es híbrida. Es decir, no se mezcla con ninguna otra semilla. Ni un científico puede mezclar la semilla de mostaza con otra semilla. Nuestra fe debe ser genuina y única, sin mezclas. Así que, en resumen, Jesús no estaba hablando del tamaño de la fe, sino de su calidad y características. Nuestra fe debe ser resistente, crecer rápidamente y ser genuina. Espero que esto aclare el significado real detrás de la metáfora del grano de mostaza en el contexto bíblico. Ok, vamos a hablar de todo esto que se dice en este video y que no es correcto y algunas cosas que dice que son correctas, ¿ok? Pero primero que nada vamos a hablar de los principios hermenéuticos que todos los eruditos bíblicos tienen claramente, digamos, o los eruditos bíblicos buenos, ¿verdad? Al menos, claramente tienen un acuerdo, ¿verdad? Y se ha estudiado y se ha pensado, ok, ¿cómo leemos diferentes partes de la Biblia? Recuerden, algo que me gusta mucho de la lectura eficaz de la Biblia es que la lectura eficaz de la Biblia está dividida según el tipo, digamos, de escritura que estás analizando. Entonces, por ejemplo, te va a dar una sección de cómo analizar las narrativas, cómo analizar la poesía, cómo interpretar la lectura apocalíptica, ¿verdad? La profecía apocalíptica, ¿ven? Entonces, algo muy bueno que tiene ese libro, es que te ayuda a ver, ¿verdad? Cómo interpretar diferentes tipos de escritura para así pensar mejor y poder hacerlo de una manera que tiene sentido. Y vamos a hablar de los problemas que hay cuando no lo hacemos de esa manera. O sea, no es una cuestión arbitraria que simplemente se les ocurrió que, bueno, vamos a interpretar las parábolas de esta manera porque así es como tiene que ser. No, es porque si no lo hacemos de esa manera,
El problema es que vamos a terminar cometiendo errores y puede llevarnos, digamos, a interpretaciones peligrosas. Y que además, lógicamente hablando, no tiene sentido interpretar de esa forma, dado los problemas que pueden haber. Entonces vamos a hablar de eso primeramente. Ok, tengo mis notas acá, entonces las voy a ver. Ok, primero que nada, para interpretar las parábolas de Jesús de una manera que es correcta, efectiva, se necesita considerar parámetros específicos, ¿ok? Y esos parámetros son, vamos a hablar del video, espérense un momento, pero primero quiero darte los parámetros para que tú empieces a darte cuenta, ¿verdad? Ay, gracias por tu apoyo y tu ¿cómo se llama? Insignia, Fren, te agradezco demasiado. Ok, entonces, ¿cuáles son los principios? Primero, yo tengo que entender el contexto cultural e histórico, ¿verdad?, en el cual se estaba dando dicha parábola. En el caso de Jesús, Jesús enseñó muchas veces, entonces hay que pensar en ese contexto cultural, entender las circunstancias históricas, las sociales, las culturales, y debemos usar, ¿verdad?, debemos reconocer que lo que las parábolas son historias que usan elementos cotidianos de la vida del primer siglo en Palestina, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de el análisis de las parábolas, estamos hablando de historias comunes. Es como que yo a ustedes les estuviera hablando del iPhone y utilizar el iPhone para explicarles una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque el iPhone o el teléfono celular es un concepto, ¿verdad?, que todo el mundo conoce ahora en este tiempo, y ahora todo el mundo puede decir, bueno, ok, sí, tiene sentido. Pero imagínense que también Jesús no está dando solamente esa parábola para mí, ¿verdad? O para una persona o para un grupo pequeño. Él la está dando para los cristianos de ese siglo y de los siglos que vienen consecuentes. Entonces, como buen maestro que es, él utiliza cosas comunes. ¿Para qué? Para que podamos todos entender lo que él está diciendo, y no necesariamente para que hagamos un análisis científico que en esos momentos ni siquiera estaba en la mente de ellos. Por ejemplo, ese video lo que dice es que espérense para buscarlo, para tenerlo aquí a mano. El video lo que dice es básicamente, por ejemplo, una de las cosas: el grano de mostaza es la única semilla en el mundo que no es híbrida. Es decir, no se mezcla con ninguna otra semilla, ni un científico puede mezclar la semilla de mostaza con otra semilla. Fren, ¿usted cree que la gente en ese tiempo, cuando Jesús dio esa parábola, entendía que la semilla de mostaza no era una semilla híbrida? Que no se podía mezclar y que ni siquiera los científicos pueden hacerlo. No, Fren, eso no estaba en la cultura y en el entendimiento de las personas. Eso no era un concepto que ni siquiera era, o sea, es que faltaban años luz para que eso ocurriera, Fren. Entonces, no tiene sentido pensar que Jesús usó la semilla de mostaza en esa parábola, que dice que para decir, vea, es que ve, como es una semilla híbrida, entonces no se puede mezclar la fe. Ese no es el punto de la parábola, eso no es lo que quiso decir Jesús, y eso es extraer y usar algo que nosotros hoy día sabemos para introducirlo en el texto y decir que eso es lo que el texto quiere decir. Eso se llama eisegesis, ¿ok? Eisegesis quiere decir que yo vengo con mis conceptos, mi perspectiva, mi forma de ver las cosas, y estoy introduciéndola en el texto y asumiendo que el texto está queriendo decir eso. Entonces no estoy escuchando al texto, lo que estoy haciendo es utilizando mi conocimiento para asegurar que el texto dice algo que en realidad el texto no dice. ¿Ven? Entonces, el contexto cultural histórico es importante. Jesús está enseñando para que ellos entiendan. Y claro, para que el resto de los cristianos en la vida y en el mundo entiendan, por supuesto. Pero él está hablando primero a su audiencia inicial. Y la audiencia tenía que de alguna manera comprender lo que él quería decir, ¿sí? Y si no lo comprendieron en el momento, lo comprendieron luego, ¿sí? Como pasó con los discípulos. Otro tema importante es entender, ¿verdad?, el contexto literario. ¿Dónde está en el Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué eventos o enseñanzas están antes o después?
Esto puede proporcionar pistas sobre qué significa. Y no solo eso, Jesús muchas veces explica sus parábolas con claridad. Él le dice a los discípulos, porque los discípulos no entienden algo, entonces los discípulos le dicen, ¿qué quiere decir usted con la parábola de las semillas? Esta es otra parábola, ¿verdad? El sembrador, la parábola del sembrador. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde él les explica específicamente qué significa cada semilla. Si él explícitamente lo está haciendo, maravilloso, ahí lo tenemos claro. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia? Me preguntan entre exégesis y alegoría. La alegoría, ¿ok? Vamos a buscar el significado específico para que ustedes lo tengan aquí claro. La definición de una alegoría, que es utilizar una cosa que representa a otra, ¿verdad? Básicamente. Pero la alegoría dice, es un concepto literario y además filosófico, artístico, que consiste en la representación de un significado simbólico, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy diciendo, en este caso, que la semilla simboliza X, ¿verdad? Cosa que no es así necesariamente, ¿verdad? Podría ser, pero no necesariamente. Entonces, necesitamos entender que la realidad es que ese no es el punto, ¿verdad? De lo que dice, de lo que está enseñando Jesús. Un principio de la interpretación de las parábolas no es que yo puedo irme a todos los detalles y ver cada uno de los detalles para hablar de lo que Jesús probablemente o posiblemente en mi mente quería decir. ¿Usted entiende el problema que eso es, Fren? O sea, piénselo por un momento. Piense lo problemático que es agarrar una parábola X, ¿verdad? Que Jesús da y empezar a decir, vea, esos, por ejemplo, la de los trabajadores, la parábola de los trabajadores que llegan cada uno a una hora diferente. Esos que llegan a una hora y llegaron a tal hora, vea, esa hora lo que significa es que a esa hora lo que sucede hoy día es que las 4 de la tarde, que es una hora famosa, que dicen que es hora de fumar marihuana. No sé si ustedes sabían, pero eso es como un tema. Creo que las 4 y 10, una hora sí es como famoso, ¿verdad? Entre el mundo de los marihuanos, ¿verdad? Entonces, vea, como ahí dice que es en la tarde, posiblemente se refería a las 4 de la tarde, lo cual está hablando de que posiblemente ellos llegaron ahí y estaban fumando marihuana. Y Dios está diciendo que aún así a los pecadores, que son unos drogadictos de la marihuana, aún así Dios les va a pagar igual, aunque los que primero hayan madrugado, porque el que madruga Dios le ayuda. Y bueno, como ellos madrugaron, entonces Dios les ayuda a cumplir todo el día y toda la labor y aún así les paga por igual a ellos que a los que llegaron de último. Porque aunque los llegaron de último, vean, los últimos eran los primeros. ¿Me entiende el conflicto que es empezar a conectar, incluso con la misma Biblia, ¿verdad? De una manera arbitraria a cualquier concepto que yo conozca y que yo entienda y que yo podría decir, uy, vea esto cómo es una coincidencia, vea cómo no es una coincidencia, vea cómo esto significaba tal cosa, vea cómo esto otra. Eso es sumamente problemático, porque hasta este punto yo no he dicho ninguna herejía. Dios ama a la gente que fuma marihuana, Dios ama a los drogadictos. Yo hasta el momento no he dicho, digamos, no he dicho algo necesariamente que es mentira. Pueden estar conectados con verdades bíblicas las cosas que yo diga. Pero ¿y si no? ¿Y si se empieza a desviar un poquito? ¿Quién determina lo que una cosa representa y lo que no? ¿Verdad? ¿Quién determina cuándo una cosa tiene sentido que la represente y cuándo no? Es peligroso, Fren. Es peligroso. Y claro, a nosotros nos encanta ver estos videos y decir, ay, pero es que ve como Dios lo sabía todo. Fren, la Biblia es suficiente por sí misma. Las verdades del Evangelio, las verdades de cómo vivir una vida sabia en Proverbios, la verdad de escuchar y de ver cómo el salmista le habla al Señor y entender cómo es que las cosas funcionan dentro de una intimidad con Cristo. ¿No te sorprende eso lo suficiente, Fren? ¿No es eso lo suficientemente espectacular? Incluso el hecho de saber quién es Dios y cuál es su carácter y qué es lo que él aprueba y desaprueba. ¿No es eso lo suficientemente mind-blowing? O sea, que te vuela la jupa, la cabeza, como para tener que andar buscando todo este montón de cosas que no tienen sentido.
Continuemos con los principios. Número 1, les dije, es contexto histórico y cultural. Número 2, el contexto literario, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué la precede? ¿Qué la sigue? ¿Qué, verdad? Estas son cosas que yo necesito entender, ¿ok? El número 3, ¿cuál es el propósito de esa parábola? ¿Ok? Las parábolas, por lo general, tienen una enseñanza central o un punto claro, ¿ok? Es importante concentrarse en ese mensaje principal sin perderse en los detalles y en la representación de que esto y de que lo otro. Fren, déjeme darle otro ejemplo equívoco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo la parábola del joven, del hijo pródigo? ¿Ok? Digamos que yo veo la parábola del hijo pródigo y en la parábola del hijo pródigo dice que se fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió a su hacienda para apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba. Ok. ¿Qué pasa si yo digo, y si no sigo esta regla que le estoy diciendo, donde hay un punto o hay una representación específica de estas cosas en vez de irme por los detalles y tratar de sacarle alegorías que no son, ¿ok? O simbolismos que no son? Yo podría decir, por ejemplo, que cada cerdo representa un tipo específico de pecado capital, ¿verdad? Y entonces la cantidad de cerdos simboliza la multiplicidad de pecados que una persona puede cometer. Eso es verdad, pero ¿es lo que está diciendo la parábola? No, ¿ok? Otra cosa que yo podría decir, las algarrobas que los cerdos comen representan vicios modernos específicos, como la adicción a los videojuegos, el alcoholismo, el consumo excesivo de comida rápida. Cada tipo de algarroba tiene un significado especial en relación a esos vicios, ¿ok? Entonces, no está hablando de eso la parábola. La intención original es mostrar la desesperación y la humillación del hijo, no hacer una lista detallada de los vicios modernos o de los pecados capitales que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me dicen acá? Un Dios vivo que sigue creando y actuando, ¿será que ya no habla más? ¿No tendrá algo más que revelar? Ya lo dijo todo. ¿Dónde está escrito que la revelación está completa, Ale? En Apocalipsis. En Apocalipsis lo dice claramente, que la revelación está completa y que quien añada un punto o una coma va a recibir el castigo de Dios. La revelación de Dios, la Biblia, es absolutamente completa, perfecta y no necesita nuestras añadiduras externas para hacerla más emocionante o más interesante. El Señor nos dio lo que necesitamos, como dice en Timoteo, en toda su palabra para vivir una vida de santidad. No necesitas más que eso. Entonces, a ver, friends, ¿ok? A ver, yo no les estoy hablando de mi opinión, ¿ok? Yo no les estoy diciendo lo que a mí me parece bien. Yo les estoy diciendo lo que mi esposo, como intérprete y como traductor bíblico, estudió en su seminario, ¿verdad? Y aplica en la organización de traducción bíblica, Wycliffe Translators, con expertos en los idiomas griego, hebreo y arameo, ¿ok? Te estoy hablando de lo que yo tuve que leer en el seminario cuando estudié teología. Te estoy hablando de los expertos que han dedicado su vida para entender cuál es la mejor manera de interpretar la palabra, porque hay maneras buenas o malas, y en eso no podemos estar en desacuerdo. O sea, si estamos en desacuerdo en eso, Fren, de ahí pues entonces creo que no estamos compartiendo la misma perspectiva del todo, porque definitivamente es indiscutible, en mi opinión, que hay maneras equivocadas y maneras correctas de leer la Biblia, ¿verdad? Porque si no, entonces todo el mundo diría, yo la interpreto como me da la gana y listo, ¿sí? Yo no te estoy inventando esto, ¿ok? No te estoy viniendo con un conocimiento ahí de que a Alejandra se le ocurrió. Te estoy hablando de años de interpretación y de estudio bíblico, de erudición. Yo no lo inventé y yo no lo escribí. Estoy hablando de personas que han estudiado y se han hecho feedback entre ellos para poder
traer estas verdades y este entendimiento de cómo hacer primero una interpretación correcta de cualquier texto, ¿verdad? Y especialmente de un texto milenario como las Escrituras. Tiene que haber parámetros. Si no hay parámetros, hay desastre. Hay desastre y hay mala interpretación en general. ¿Me entiendes? Entonces eso es peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso, ¿ok? Bien, entonces, número 1, ¿verdad? Contexto histórico-cultural, es lo que les decía. Número 2, el contexto literario. Número 3, el propósito de la parábola, que usualmente se concentra en un mensaje principal. Número 4, audiencia original, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con esto que les decía, ¿verdad? Pero reflexionar quiénes estaban oyendo directamente en esos momentos la parábola, ¿verdad? Podían ser en un caso los discípulos, en otro caso, ¿verdad? La audiencia más amplia, etc. Entonces eso tiene que ver. También hay que buscar elementos claves, ¿ok? Determinar cuáles personajes o elementos tienen una mayor relevancia en la historia y cómo se relacionan a ese mensaje central, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, concentrarme en, no sé, los siervos que tienen que preparar la fiesta cuando el hijo pródigo vuelve. Y empezar a hacer toda una teología de los siervos que le mandó el padre, ¿verdad? Decirles, vayan porque mi hijo volvió. Pero, evidentemente en esa parábola los siervos no son el tema, no son el punto principal. El punto principal es un perdido volvió y el padre que lo recibe con los brazos abiertos y lo celebra. Ese es el punto de la parábola. Tú tienes que aprender, y yo, a honrar el texto, a honrar lo que el texto sí está diciendo y no empezar a introducir cosas que el texto no está diciendo. La palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces tienes que tener ese cuidado y esa honra, y el Señor nos llama a eso, en Tito, en Timoteo, ¿verdad? A defender la sana doctrina, ¿ok? Entonces, quiere decir que hay sana doctrina y doctrina que no es sana. Enseñanzas que son correctas y enseñanzas que son incorrectas. Utilización de las enseñanzas de Jesús, de lo que dice la Biblia, correcto, y otro que no es correcto. Además de eso, obviamente, entiendo el género literario, que es, ¿verdad?, una parábola. No estoy leyendo el género literario de la narrativa, por ejemplo. No es un cuento, una historia real. Estoy leyendo una parábola que ya tradicionalmente en aquel tiempo, ¿verdad?, y lo entendemos ahora, que era algo que se utilizaba en otros textos, incluso extrabíblicos. O sea, la parábola es una herramienta literaria para ayudarle a las personas a entender cosas. Entonces, es algo que se utilizaba en aquel tiempo y es una metáfora, ¿verdad? O una analogía que se utilizaba, ¿verdad? Y no todas las parábolas son literales, ¿verdad? Es importante discernir esos aspectos, ¿ok? Y tenemos que pensar en la aplicación teológica, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto, verdad? Cómo mantenemos la integridad del mensaje original y cómo se aplica eso ahora también para la iglesia, ¿verdad? Ahora, también, también podemos comparar otras parábolas o otras partes en el evangelio o evangelios donde se encuentra la misma parábola, ¿ok? Entonces, esos son los principios que utilizamos según los intérpretes y los eruditos bíblicos. Y por supuesto, ¿verdad?, les recomiendo que lean La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee, ¿ok? Y La Biblia en su contexto de Craig Keener. No estoy de acuerdo en todo lo que Craig Keener enseña, pero ese libro es excelente, ¿ok? Y listo, o sea, entonces ahí ya, digamos, tenemos esto claro. Mi amor, pero qué guapo. Ok, voy a terminar rápidamente. Bien, entonces, ¿qué es el problema, verdad, de nuevo, de utilizar o de hacer o de interpretar las parábolas incorrectamente? Primero, la alegorización extrema, ¿ok? Eso se pierde el mensaje, ¿ok? Nos enfocamos en detalles menores que son subjetivos, completamente subjetivos. Es decir, cada quien podría sacar lo que se le dé la regalada gana de cualquier texto bíblico y de cualquier parábola que se le ocurra. ¿Por qué? Porque no está respetando estos parámetros, ¿verdad? Empezar a meter significados arbitrarios.
cada detalle, ¿verdad? Cada cosa le empiezo a meter significados que no están respaldados por el texto bíblico ni por el contexto histórico, ¿ok? Y además de eso, hay una confusión, ¿verdad? Se puede dar una confusión porque los oyentes pueden confundirse al tratar de entender una multitud de significados alegóricos, ¿verdad? En lugar de captar el mensaje claro y directo del pasaje, ¿sí? Se pueden haber, además, desviaciones teológicas, obviamente, y de ahí es donde salen, ¿verdad? Las desviaciones teológicas, ¿verdad? Y sí, o sea, no hay una base real. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y por supuesto la imposición de ideas externas, como les digo, esa eisegesis, en vez de exégesis. La exégesis es la que se sienta a leer el pasaje y a decir, ok, ¿qué es lo que el pasaje está queriendo decir? La Biblia es suficiente, la Biblia es capaz de ayudarnos a entenderla por sí misma. No necesitamos descubrimientos científicos para entender o lo que estaba diciendo parabólicamente Jesús con respecto a la semilla de mostaza. ¿Ok? Entonces, veamos el problema específicamente con este video que les puse inicialmente, que trata de interpretar la semilla de mostaza. ¿Ok? Espérense porque por aquí lo apunté. Ok. ¿Qué dice? Leamos el pasaje, primero que nada, ¿les parece? Vamos a leer el pasaje y vamos a verlo en su contexto como debe de ser. Primero usted va y lee, ¿verdad? El pasaje que está en Mateo 17, creo. Ajá. Mateo 17. ¿Ok? Entonces, escribí Mateo 127. Mateo 17, ¿verdad? Entonces, vean que dice en el versículo 20, es donde Jesús les habla de esto, pero leámoslo en su contexto, ¿verdad? Jesús, vean, dice así: cuando llegaron a la multitud, esto es en el 14, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Y aquí está nuestro pasaje, ¿ok? Entonces los discípulos llegaron a Jesús en privado y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y les dijo: por la poca fe de ustedes. Vean cómo Jesús lo está explicando el ejemplo parabólico que va a dar. Está diciendo claramente por qué no pudieron expulsar. ¿Por qué? Por la poca fe de ustedes. ¿Por qué? Porque en verdad, y entonces para rematar lo que acaba de decir, dice: en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Ok? Lo que dice este texto es, primero, según ellos, ¿verdad? Este video dice, nos enseña que nuestra fe debe ser resistente, ¿verdad? Porque el grano de mostaza es el más resistente que existe. ¿Qué tiene que ver eso con por la poca fe de ustedes? O sea, por lo poco que tienen, no pudieron sanar. ¿Ok? No tiene que ver con la resistencia y la santificación progresiva que va a durar toda una vida y que yo tengo que correr la carrera. Otros pasajes están dedicados a hablar de eso. ¿Ok? No este. Si quieres hablar de resistencia y de correr la carrera de la fe hasta el final, adivina cuáles pasajes te recomiendo. Corran la carrera de la fe, ¿me entiendes? O sea, esos son los pasajes que hablan de eso. Este pasaje está hablando de lo poco que hay, lo poquito. Por eso no pudiste sanar, porque es una fe, ¿verdad? No es grande, ¿verdad? Pero además de eso, ¿verdad? Dicen ellos en el video que además de ser resistente, el grano de mostaza se siembra y crece muy rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. ¿Ok? Fren. ¿Quién dice? Primero, observando su vida
y la vida de las personas cristianas que usted conoce. ¿Usted diría que la gente necesita crecer rápidamente en el Señor? O sea, ¿de dónde se saca, incluso en cualquier otro texto en la Biblia, que el crecimiento debe ser rápido? No es lo que dice en ningún lado de la Biblia. La Biblia dice que perseveremos. La Biblia dice que somos transformados incluso de gloria en gloria. O sea, una y otra vez poco a poco, ¿verdad? Incluso existe el concepto teológico de santificación progresiva. Porque yo voy progresando, ¿ok? Entonces, ese progreso puede tener diferentes velocidades. Algunas personas crecen rápido y aprenden y se comprometen y otras personas tienen un proceso muy lento, pero seguro y siguen su carrera, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se está sacando esta gente? Que Jesús lo que quiere decir es que ustedes no pudieron sanar porque su fe no está creciendo rápido. No es lo que está diciendo ese texto. La fe, su fe es pequeña, por eso es que no pudieron, o no es suficientemente, ¿verdad? No es suficientemente grande. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Y ya hablamos de la parte científica que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces no lo voy a repetir. ¿Verdad? Donde dicen que es que no es híbrida y no sé qué. Eso no estaba ni siquiera en la mente de ellos, de descubrimientos científicos y de cosas híbridas y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, vea lo que dice, ¿verdad? Esto, entonces, una vez más, Jesús dice, vea qué cosa más linda y cómo nos perdemos las delicias de la Biblia. Dice, en el 20, lo perdí, porque, es que me fui a otra página. Ok, dice, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes. O sea, los exhorta. Les dice, ustedes no creen lo suficiente que el Señor puede hacer esto, ¿verdad? O que pueden hacerlo en Él, ¿verdad? Con su poder. Pero note esto. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada de eso será imposible. O sea, el punto de Jesús es primero exhortar y luego animar. Vean qué lindo, Fren, el Señor, lo bueno que Él es. Primero los exhorta y les dicen, pues ustedes no tienen fe. Pero luego les dice, no se preocupen. Con solo que crezca un poquito, como del tamaño de la fe de una semilla de mostaza, van a hacer cosas increíbles que ustedes no podían creer que podían hacer, ¿verdad? Como dejar ese vicio, ¿entiendes? Como traer, digamos, a una persona a Cristo al predicarlo en el bus y que esa persona y su vida sea completamente transformada. Como tal vez orar por sanidad y que Dios en ese momento disponga que esa sanidad se va a dar, aunque no siempre. La realidad es que no siempre se da, pero la fe forma parte de ese proceso. Y a veces, aunque no tenga fe uno, Fren, dirás que yo he visto sanidades de gente que no tiene fe y que no tiene mucha fe y el Señor se presenta en sus vidas precisamente por una sanidad. Vea qué interesante. Entonces, la fe tiene que ver muchas veces con la sanidad, pero no siempre, ¿verdad? Pero vean qué interesante como el Señor primero exhorta y luego dice, no se preocupen, básicamente. Es como, vean, yo les digo, si ustedes, perdonar, exactamente, imaginen, es tal cual, ¿verdad? Que uno dice, jamás, yo no podría perdonar esto, y al final lo puedes hacer. Jamás perdonaría yo una infidelidad de mi esposo. Y vean, la gente que yo he visto perdonando infidelidades y habían dicho que nunca lo harían, y restauraron una relación representando no solo a Cristo en esa relación, sino el perdón y la restauración que Cristo puede hacer. ¿Ve? Entonces esas son cosas que es como mover una montaña, Fren. Es impresionante. Entonces esta parábola donde Jesús está dando estas imágenes para que tú te des cuenta y para que ellos específicamente inicialmente se den cuenta que lo único que necesitan es confiar un poquito en Dios. Y el Señor va a usarlo para su gloria. Especialmente en esa época y en ese tiempo donde los discípulos tenían que demostrar, porque no había iglesia, Fren.
Tenían que demostrar que la iglesia de Cristo era la única y la verdadera, que Cristo es efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, a través de Hechos empezamos a ver sus obras y podemos decir, wow. O sea, claro, cuando vemos Hechos y vemos a estos hombres ya con esta fe, que bueno, que no sabemos de qué tamaño era, pero era una fe suficiente como para que la gente pasara y la sombra de Pedro sanara a las personas. ¿Por qué? Porque le estaba demostrando que su predicación era verdadera, que al él predicar a Cristo no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Entonces el Señor está animando a estos discípulos para que algún día cuando Jesús vuelva, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Y sea llevado al cielo y ya deje con ellos el Espíritu Santo traiga estas verdades a sus mentes, las haga efectivas y utilice con eficacia todos los planes que Dios tenía para ellos, para revelarse al mundo entero a través de un grupo pequeño de judíos. ¿Ves qué cosa más maravillosa, friend? ¿Cómo necesitas tú más que eso? Por favor, friends, presten atención, lean, infórmense y aprendan la interpretación correcta de las escrituras, ¿verdad? ¿Podemos tener diferencias de opinión? Sí. No todo el mundo va a tener la misma opinión sobre un tema teológico o el otro, ¿verdad? Está bien. Pero al menos que sea porque ambas personas están utilizando las metodologías correctas que también podrían dar una respuesta quizás un poco distinta. Por ejemplo, el bautismo. Si sabemos que tenemos que bautizarnos, sabemos que es un mandamiento, sabemos que es importante. En eso estamos de acuerdo. Y entendemos que el bautismo es parte de la iniciación de una persona en la iglesia, en el crecimiento, y que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la decisión. Pero también podemos ver personas que son presbiterianas, por ejemplo, que tal vez no creen solamente con el bautismo de la fe, sino que dicen, no, es que ya ahora es la representación como si fuera la circuncisión. Y ahora es una inclusión de todos los miembros de mi familia que ahora son parte y son de Dios. Y es una forma diferente de traer esta verdad y es un símbolo distinto en el Nuevo Testamento. ¿Puede ser verdad o no? ¿Me entienden? Ven, como hay una conexión con la circuncisión anterior, con la idea de incluir a las personas en este grupo, digamos, en la iglesia, específicamente en la comunidad de Cristo, en cómo Dios está bendiciendo y cómo dice, por ejemplo, en la Biblia en otras partes que, bueno, que Dios bendice a los ¿verdad? O sea, cosas de ese tipo. Hay más argumentos como, ¿verdad? Paido bautistas que en este momento no puedo explicar. Pero el punto es, la diferencia puede estar ahí. Pero no es porque yo estoy empezando a traer todas estas cuestiones externas y detalles y cuestiones que no tienen que ver con el género literario que estoy interpretando, para entonces empezar a inventarme un montón de cosas que realmente no son consistentes con lo que la palabra enseña. Entre más aprendamos estas cosas, mejores intérpretes y mejores maestros, no solo para mis hijos, no solo para la iglesia, para mis hijos, para mi familia. Mejor puedo yo entrar, digamos, a la Biblia y sacarle el mayor provecho. La Biblia es clara, friends. Para entender lo que realmente necesitamos para santidad, la Biblia es clara. No necesitas ir a hacer un estudio específico de la semilla de mostaza en la parábola de Jesús. Eso no es el propósito. El propósito de esa parábola, el propósito de ese momento es primero exhortar a los discípulos y es después invitarlos a que confíen porque van a ver cosas grandes. Eso es lo que tú necesitas y eso es lo que yo necesito. Saber que con mi poquito de fe, con darle un poquito al Señor, el Señor nos devuelve con creces el poder que Él puede hacer para superar mi pecado, para entender la vida y cómo navegarla, para confiar en Él, para descansar en medio del sufrimiento. Esas cosas, ¿verdad? Nos permiten además, lo más lindo de todo es que nos permiten aplicarlas de una manera más específica en mi vida, sin que sean interpretaciones tan específicas
que entonces ya se aplican simplemente para algunas personas y no para todo el mundo. Tal vez en este caso no tanto, pero hay otros casos donde sí puede pasar. Espero que esto ayude, friends. Gracias por acompañarme en este tiempo. Les animo a que lean La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y la Biblia en su contexto de Craig Keener. Pueden descargarlos. El segundo gratuitamente porque es un libro de libre distribución, y el segundo lo pueden comprar en Amazon, o pueden llamar a cualquier librería cristiana de tu zona y preguntar si tienen La lectura eficaz de la Biblia o algún seminario bíblico. Si hay algún seminario en tu área, usualmente tienen bibliotecas para que la gente pueda comprar los libros que se leen en los cursos. Muchas veces este libro está en los cursos porque es un libro maravilloso. ¿Ok? Les mando un abrazo. Espero que estén súper bien. Los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima. ¿Ok?